Yo quiero que tú notes en esta mañana que la descripción que Cristo hace de esta iglesia describen y caracterizan, hermano, o enfatizan el valor y el carácter sobrenatural de estas características. Porque, ¿a qué me refiero? Dice el texto, hermano, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios, responder adecuadamente a la palabra de Dios, no depende del conocimiento exhaustivo que tengamos de la Biblia. La obediencia a la palabra de Dios no depende de la madurez que tengamos. La obediencia a la palabra de Dios, responder adecuadamente a la palabra de Dios, no depende ni siquiera de los años que tengamos en la iglesia. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios es el resultado del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. La fe verdadera, aunque evidentemente todos los cristianos tenemos que ir creciendo, y aunque todos los cristianos crecemos en esta habilidad dada por Dios, no depende de ti, depende de Él. Amén. No soy yo, sino Cristo en mí. ¿Verdad? Y ese, hermano, por eso que es tan importante esta característica. Dice, has guardado, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Pero esta iglesia también, hermano, no solamente perseveraba en la obediencia. Esta iglesia también perseveraba en la gloriosa tarea de hacer discípulos. Y esto lo vemos, hermano, en que dice el versículo 8 nuevamente, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de las dificultades que esta iglesia tenía, a pesar de la persecución que ellos tenían, a pesar de la oposición desde adentro, de entre ellos mismos que ellos enfrentaban, esta era una iglesia que perseveraba no solamente en vivir a la luz de la palabra de Dios, sino también en proclamar en Filadelfia que Cristo es el Señor. Ellos no negaban el nombre del Señor. Esta era una iglesia, hermano, saludable. Por eso, no sé cuántos ustedes recordarán que la semana pasada mencionábamos que la verdad que queríamos demostrar a la luz de ese versículo es que una iglesia saludable es una congregación cuyos miembros, enraizados en la Escritura y empoderados por el Espíritu Santo, no solamente reflejan al mundo el carácter de Cristo, sino que también perseveran en la gloriosa tarea de hacer discípulos. Esas son las características de una iglesia saludable. Esas son las características que deben de marcar la vida de cada creyente. Si estas características no están en ti y en mí, hay algo que no está bien. Hay algo que debemos corregir a la luz de la palabra. Si estas características no están en nosotros, amados hermanos, eso significa que quizás tu fe está debilitada, ha sido distorsionada, o quizás tu fe es una fe muerta. Y si ese es tu caso, si tu fe es una fe muerta porque no da estos frutos, o tu fe es una fe débil y que ha sido distorsionada por las glorias temporales de este mundo, hermano, en ambos casos tú necesitas en esta mañana correr a Cristo. Amén. Tú necesitas en esta mañana buscar refugio en Cristo. Amén. Teniendo esto en nuestra mente, quiero considerar con ustedes en esta mañana, después de haber aprendido acerca de las características de una iglesia saludable, quiero que consideremos en esta mañana las evidencias del favor de Dios en una iglesia saludable. Las evidencias del favor de Dios en una iglesia saludable. Hermanos, cuando las personas hoy, incluso los creyentes, piensan en el favor de Dios, en ser favorecidos por Dios, generalmente nosotros tendemos a medir el favor de Dios con los beneficios temporales que podemos recibir de este lado de la eternidad, ¿verdad? Cuando decimos una persona es una persona que ha sido favorecida por Dios, generalmente lo decimos de personas que tienen buena salud, que tienen mucho dinero o que tienen buenos recursos.
o personas que todo le va bien en esta vida. Es por eso que muchas veces, hermanos, usted va a escuchar entre cristianos que se dicen unos a otros en casos como estos, quizás lo dicen en forma de broma, pero dicen, oye, Dios te tiene malcriado, o Dios te tiene consentido, o Dios me tiene consentido. ¿Por qué? Porque medimos el favor de Dios con las cosas materiales que podemos alcanzar, o con el bienestar que tenemos de este lado de la eternidad. Sin embargo, esta iglesia, hermano, aunque era una iglesia pequeña, no tenía muchos recursos a los ojos de los hombres, era una iglesia que quizás hasta Dios se había olvidado de ella. Sin embargo, hermano, vemos en la Escritura que esta era una iglesia que había sido favorecida en gran manera por Dios. Y la razón por la cual como iglesia debemos prestar atención a las evidencias del favor de Dios en la iglesia de Filadelfia es porque igual nosotros como congregación debemos recordar y tener siempre presente que el favor de Dios en una iglesia no está en el tamaño de la iglesia, no está en los recursos que la iglesia posea. Hay evidencias claras, hermanos, que hablan a gritos de que una iglesia, a pesar de sus pocos recursos, es una iglesia favorecida. Amén, hermanos. Ahora, quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que no pueden haber iglesias grandes que han sido favorecidas por Dios. Evidentemente, hay iglesias muy grandes que son iglesias saludables, y hay evidencias en ello del favor de Dios, aunque no son los números. Y hay iglesias muy pequeñas que no tienen muchos recursos, han sido favorecidas por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios ha favorecido una iglesia? Bueno, vamos, hermanos, mira lo que dice el texto. Vamos a ir al versículo 8 nuevamente. Y dice el texto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. No has negado mi nombre. Hermanos, desde los versículos 8 al 10, nosotros encontramos fundamentalmente dos evidencias marcadas del favor de Dios para esta pequeña y débil congregación. El Señor le dice: porque tienes poca fuerza. Y otras traducciones lo traduce, nuestra traducción lo traduce: aunque tienes poco poder. Otros dicen: aunque tienes poca fuerza. Dice: yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y yo quiero que tú hagas una pausa aquí por un momento. El versículo 8 comienza: yo conozco tus obras, y quiero que notes cómo sigue. Dice: mira. Y esta palabra mira es un llamado, hermano, a considerar. Ustedes tienen pocas fuerzas, pero mira, considera. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué significa eso? ¿A qué puerta? ¿De qué trata esta puerta? Amados hermanos, cuando Cristo le dice esto a esta iglesia, lo que le está diciendo es, hermano, que Cristo ha provisto, Cristo ha favorecido a esta iglesia, proveyendo una gran oportunidad para que la iglesia continúe haciendo discípulos. De eso es que se trata esa puerta abierta. De manera que nosotros podemos decir, hermano, que una de las evidencias de que Dios ha favorecido a una iglesia, de que el favor de Dios está sobre su iglesia, es que Cristo abre delante de esa iglesia, provee para esa iglesia oportunidades que nadie puede cerrar para que la iglesia pueda continuar haciendo discípulos. ¿Y por qué sabemos que es esto lo que significa? Bueno, amados hermanos, sabemos que es esto lo que significa
Y sabemos que la puerta abierta habla de oportunidades para predicar el Evangelio por la manera en que la Biblia usa esta expresión. Yo quiero que tú consideres conmigo algunos textos bíblicos. Vamos a ver, hermano, dos textos bíblicos. 1 Corintios capítulo 16, versos 8 al 9. Y luego vamos a ver 2 Corintios capítulo 2, verso 12. 1 Corintios capítulo 16, versos 8 al 9. Amén. Primero Corintios 16, 8 al 9. Amén. El apóstol Pablo está hablando aquí, escribiendo a la iglesia de los Corintios. Fíjate cómo le dice. Vamos, dice el verso 8: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande. ¿Para qué? Para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Considera, hermano, lo que este texto está diciendo. Y mira cómo este pasaje nos da luz para entender de qué se trata la puerta abierta que Dios estaba abriendo delante de la iglesia de Filadelfia. Pablo le está escribiendo a los Corintios y le está diciendo que él se iba a quedar un tiempo más en Éfeso. ¿Qué es lo que movía a Pablo? ¿Qué es lo que movía a Pablo a tomar esa decisión? Y dice el texto, hermano, Pablo lo dice: porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Considera esto por un momento, hermano, en este versículo. Pablo está informando a la iglesia, está comentando que se va a quedar un tiempo más en Éfeso, porque se le ha abierto una puerta. ¿Y cómo él describe esta puerta? Grande. ¿Y esta puerta para qué lo que es? Para el servicio eficaz, o sea, para la proclamación del Evangelio. Y quiero que notes, hermano, que él termina esta declaración diciendo: y hay muchos adversarios. Sobre la razón por la cual quiero resaltar eso, hermano, es porque en ese versículo nosotros vemos que el hecho de que Dios abre una puerta grande para predicar el Evangelio no significa que vamos a tener ¿qué cosa? Que no vamos a tener adversarios. El hecho de que Dios abre una puerta para el servicio eficaz implica que van a haber ¿qué cosa? Adversarios. Y eso sabemos también, hermano, lo confirma en la palabra de Cristo cuando le dice a Pedro, hermano, cuando él le pregunta a los discípulos: ¿quién les dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y él le pregunta: ¿y ustedes quién les dicen que soy yo? Y Pedro le responde, Pedro, hermano: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. El hecho de que Dios abre una puerta grande para el servicio eficaz implica que vamos a tener adversarios, implica que vamos a enfrentar dificultades, pero ni aún el propio Satanás, ni aún el mismo infierno podrá cerrar la puerta que Dios ha abierto delante de la iglesia. Amén, hermanos. Y esa verdad informa y mueve la misión de la iglesia. Nosotros podemos, aunque con pocos recursos, aunque seamos pocos, seamos muchos, nosotros podemos confidentemente, hermano, con confianza, podemos ir y predicar el Evangelio, porque sabemos que Dios ha abierto una puerta delante de nosotros que nadie puede cerrar. La puerta no la abrimos nosotros, la puerta la abre Cristo.
Y esa puerta ya está abierta. ¿Sabes por qué es interesante este pasaje, hermano? Porque nosotros vivimos un tiempo en que las iglesias están continuamente declinando y cada vez declinan más. Y cuando hay iglesias que declinan, generalmente, hermano, los expertos, porque hoy tenemos muchos expertos en ir de crecimiento, en revitalización de iglesia, la solución que le da es: vamos a darle más recursos a la iglesia, vamos a darle más dinero, vamos a proveer más recursos materiales para que esta iglesia pueda seguir adelante. Hermano, cuando los miembros de una iglesia, con los ojos puestos en Cristo, enraizados en la palabra y empoderados por el Espíritu Santo, son intencionales en predicar el Evangelio, hermano, eso es todo lo que necesitamos, porque la puerta está abierta. So, la evidencia del favor de Dios sobre una iglesia es que Dios ha abierto una puerta grande delante de ellos, que ni aún Satanás puede cerrar. Mira conmigo, hermano, 2 Corintios, verso 2, capítulo 2, verso 12. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 12. 2 Corintios, capítulo 2, verso 12. Mira cómo Pablo vuelve a mencionar o describe el significado de esta puerta. Dice, verso 12: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Verso 13: no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Fíjate cómo está diciendo, hermano, el apóstol Pablo una vez más, que cuando llegó a Troas a predicar el Evangelio, ¿qué pasó? Se le abrió una puerta en el Señor. Hermanos, la razón por la cual estoy leyendo estos versículos es porque es para enseñarles a ustedes que la Biblia interpreta la Biblia. La puerta abierta que Dios está abriendo delante de Filadelfia no era una oportunidad para vivir su mejor vida ahora. La evidencia a favor de Dios sobre tu vida y sobre nuestra iglesia no es la oportunidad de vivir nuestra mejor vida ahora. La evidencia a favor de Dios en tu vida y en una congregación es la gran oportunidad, la oportunidad que Dios abre y provee todos los días para que puedas proclamar a Cristo. Amén, hermano. Ahora, vamos a volver a Apocalipsis. Y acerca de esta puerta, hermano, que Dios ha abierto delante de la iglesia de Filadelfia y delante de su iglesia, de toda iglesia saludable. Hermano, acerca de esta puerta, yo quiero que tú consideres la autoridad. Yo quiero que tú consideres que esta evidencia del favor de Dios está estrechamente relacionada, está ligada profundamente a la autoridad de Cristo sobre las naciones. Y esto lo sabemos, hermano, porque precisamente la manera en que comienza esta carta, como vimos la semana pasada, dice, hermano, miren el verso 7, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Vamos, hermanos, la semana pasada mencionamos por arribita lo que significa la expresión las llaves de David. ¿Qué significan las llaves de David? ¿De qué está hablando Cristo? Bueno, hermano, para poder interpretar correctamente este pasaje de la Escritura, tenemos que ver cómo la Biblia usa esta expresión. ¿Cuál es el contexto bíblico de esta expresión? Y yo quiero invitarles a que usted busque en su Biblia Isaías capítulo 22, verso 15 al 22. Y este pasaje explica lo que significa las llaves de David. Isaías capítulo 22,
verso 15 al 22. ¿Todo lo tiene, hermano? Isaías 22, verso 15 al 22. ¿Amén? Mira lo que dice este pasaje. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos: anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile: ¿qué es tuyo aquí? ¿Y quién tienes aquí, que te has labrado aquí un sepulcro? Como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Fíjate, hermano, la pregunta, la encomienda que Dios le da al profeta. Ve a Sebna. ¿Quién era Sebna, hermano? Sebna era un mayordomo. Era el que estaba a cargo de la casa real, del palacio. Era el administrador de los bienes del palacio. Y Dios lo confronta porque él está usando mal su poder. Él estaba mal usando su autoridad, mal usando su poder. Y es ahí donde Dios le pregunta: ¿qué tú tienes aquí? ¿Qué es de lo que hay aquí, que es lo que es tuyo? Y dice el verso 17: he aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros, o tu vergüenza de la casa de tu Señor. Hermanos, tú puedes considerar que estas palabras tan fuertes, cuando el Señor le anuncia a Sebna lo que le iba a hacer, hermano, ¿era para qué? Ahí mismo se te acabaron todas tus esperanzas. Y fíjate cómo dice: el Señor te arrojará con violencia. Dice, te enrollará bien como una pelota. Y dice, y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Y allí morirás. Y allí quedarán tus magníficos carros. Y lo describe de esta manera: oh tu vergüenza de la casa de tu Señor. Hermano, este hombre había mal usado su poder, su autoridad. Dios trae juicio sobre él. Y mira lo que dice el verso 19: te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Fíjate lo que está diciendo aquí, hermano. O sea, este pasaje es súper importante para nosotros poder entender Apocalipsis 3:7. ¿Qué significa la llave de David, hermanos? Cuando Isaías habla acerca de Eliaquim, está poniendo a Eliaquim como un tipo de Cristo. Y la idea es esta: cuando él le dice que sobre Eliaquim él le pondrá, dice, él llegará a ser de cosa un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Dice, y entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él lo que está diciendo es que de la misma manera que Dios había elegido a Eliaquim para administrar la casa real, el palacio real, de la misma manera que Dios le había dado la autoridad, de esa misma manera Dios le ha dado la autoridad a Cristo. Dios el Padre le ha dado la autoridad a Cristo para administrar no un palacio, pero para administrar el reino de los cielos. Él es el que abre y ninguno cierra. Él es el que cierra y ninguno
ninguno abre. Y esto, hermano, tiene implicaciones para nosotros como iglesia. Y esta es la implicación. Porque Dios le ha dado a Cristo la autoridad sobre su reino. Amados hermanos, por esa razón, porque Él es el que abre las puertas del reino de los cielos a los hombres, Él le dice a la iglesia: yo he abierto una puerta delante de ti. La eficacia de esta puerta no está en el poder de la iglesia o en los recursos de la iglesia. La eficacia de esta puerta radica en la autoridad de Cristo para abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos. Y sabemos que también es esto lo que esto significa por otro texto de la Biblia que habla claramente acerca de esto. Hermanos, mira conmigo el Salmo 2. Vamos a ir a la escritura, al Salmo 2. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 2. Y voy a leer, hermano, desde el verso, porque no tenemos tiempo para leer todo el Salmo. Quiero leer desde el verso 6. Dice: pero yo mismo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Hermanos, y dice el verso 10: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, considera por un momento lo que dice el Salmo 2 y míralo a la luz del favor de Dios para la iglesia, para su iglesia. Hablando de Cristo en este Salmo, Él dice que el Padre le dijo al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, como herencia tuya como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta promesa se la hizo Cristo a quién, hermano. Se la hizo Dios a Cristo. Esta promesa no es a la iglesia. Esta promesa no es: Dios le está diciendo a la iglesia: pídeme y te daré la riqueza de las naciones. No. Esta promesa Dios se la hace a su Hijo: yo te daré las naciones como herencia tuya. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio a Cristo la autoridad de establecer su reino en la tierra. Por eso Él dice a las naciones: reyes, jueces, sed prudentes y adorad al Hijo, no sea que de repente se inflame su ira. Y dice el Salmo: bienaventurados todos aquellos que en Él se refugian. Por eso Cristo le dice a la iglesia: yo he abierto una puerta delante de ti. Por eso Cristo le dice a la primera iglesia bautista: yo he abierto una puerta grande delante de ti. Y mi amada iglesia, reflexiona, mira, la eficacia de esta puerta no depende de tu conocimiento ni de tu fuerza, depende de la autoridad de Cristo para salvar y condenar. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto para los incrédulos? Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, tú estás desligado de Cristo, ¿cuál es la implicación de esto para ti? Tú necesitas en esta mañana correr a Cristo. Tú necesitas unir tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el único que puede darte entrada al reino de los cielos. Por causa de tu pecado, tú has sido separado de Dios. Por causa de tu pecado, por causa de tu rebelión contra este Rey grande y soberano. Hermano, mi amigo, en esta mañana dice la Biblia que tú estás separado de Dios, bajo muerte, bajo eterna condenación, muerto en tus delitos y pecados. Y como si fuera poco, la Biblia también enseña que tú estás incapacitado totalmente para salvarte a ti mismo. Y esa es la condición de todos aquellos que están fuera del reino de Cristo. Y
Y el hecho de que tú estés fuera del reino de Cristo no significa que tú no perteneces a un reino. Hay dos reinos en este mundo: el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Todos los hombres, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos en el reino de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás, bajo la ira de Dios. Pero Dios envió a Cristo, el descendiente de David, y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él veló su gloria, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para abrir la puerta del reino de los cielos a todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Es por eso que en esta mañana, como si Cristo rogase por medio de mí, porque Él tiene las llaves de David, porque Él es el que abre y ninguno cierra. Yo quiero llamarte en esta mañana, mi amigo pecador, a que hoy te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesucristo para la salvación de tu alma. Ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Pero vamos, hermanos, vamos a regresar al Apocalipsis. Vamos a ir nuevamente a Apocalipsis capítulo 3. Mira, hermano, el versículo, Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí yo entregaré a aquellos de las sinagogas de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Hermanos, yo quiero que tú consideres, al analizar, al profundizar en el significado de lo que significa esta puerta abierta, al considerar, hermano, esta puerta como una evidencia del favor de Dios para con nosotros. Yo quiero que tú consideres, hermano, nuevamente la eficacia de esta puerta. Estos hermanos de la iglesia de Filadelfia estaban siendo perseguidos por judíos. Dice la Biblia lo llama, hermano, aquellos que son sinagogas de Satanás, porque eran personas que estaban entre ellos, pero estaban predicando un evangelio diferente y estaban tratando de seducir y estaban persiguiendo a estos creyentes fieles por ellos ser perseverantes en Cristo. Y Cristo le dice: aunque tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta ante ti que nadie puede cerrar, ni aún estos judíos que son sinagogas de Satanás. Y él le dice: y yo haré que ellos vengan y se postren delante de ti, a tus pies, y sepan que yo te he amado. ¿Qué significa esto? Hermanos, esta expresión, yo haré que vengan y se postren a tus pies, es una expresión litúrgica. Y lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: esta puerta que yo he abierto es tan grande que aún aquellos que están entre ustedes, que son sinagogas de Satanás, yo haré que ellos vengan y me adoren. Yo haré que ellos vengan y vean en ti mi amor por ti y me adoren. Esa expresión, hermano, es una expresión que habla de la eficacia de la puerta. Esta puerta es tan eficaz que aún aquellos que están en medio de la iglesia, que no son creyentes, cuando la iglesia es intencional en perseverar en predicar el evangelio, Dios salvará a aquellos que son incluso sinagogas de Satanás en medio de la iglesia. Y la razón por la cual esto es importante para nosotros, hermanos, es porque nos da ánimo para predicar el evangelio. Predica a tu vecino, predica al religioso que está entre nosotros, predica aún a los miembros de la iglesia que no dan evidencia de salvación, que están muertos todavía en su delito y pecado. Predícale, continúa predicando el evangelio, sé intencional en proclamar a Cristo a aquellos que se dicen que son cristianos y no lo son. Continúa predicando el evangelio a tu vecino, a compañero de trabajo, hermano, a toda persona que Dios traiga a tu vida, porque Dios ha abierto una puerta eficaz delante de ti. Aleluya. Qué grande, hermano. Yo creo que tú consideres que esta verdad, el hecho de que Dios nos ha favorecido de esta manera, nos confronta con nuestra responsabilidad. Y esto significa que muchos de nosotros, y lo repito, muchos de nosotros los que estamos aquí hoy,
Tenemos que parar de dar excusas para no predicar el Evangelio. Muchos de nosotros hoy, de los que estamos aquí sentados, tenemos que, al terminar este servicio, arrepentirnos delante de Dios, llorar delante de Dios por nuestro pecado, porque hemos menospreciado la puerta que Dios ha abierto delante de nosotros. Hemos menospreciado el favor de Dios para con nosotros. Y a ti, mi amada iglesia, te digo, arrepiéntete. Amén. Para de poner excusas. Que yo no tengo suficiente conocimiento, que yo no tengo suficiente tiempo. Excusas. Dios ha abierto una puerta. Amén. Yo quiero decirte algo. Ni tu negligencia, ni tu negligencia, ni tu poco conocimiento serán suficientes para cerrar esta puerta. Amén. Si tú callas, las piedras hablarán. Amén. Porque Dios ha determinado glorificar su nombre en la salvación de los hombres. Pero es bueno para ti ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Amén. Porque Dios ha abierto una puerta. Pero también, hermano, el favor de Dios para esta iglesia y para la iglesia no solamente se pone manifiesto en esta puerta que Dios ha abierto. El favor de Dios, hermano, para su iglesia se pone de manifiesto, hermano, en la protección de Cristo sobre la iglesia en el día del mal. Cristo no solamente ha abierto una puerta delante de ti y de mí. A la iglesia saludable, Dios le muestra su favor, protegiendo a la iglesia en el día del mal. Yo creo que tú mires esto, hermano, en el versículo 10. Mira el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Verso 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Amén. Hermanos, uno de los versículos de la Biblia que ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia es precisamente el versículo 10. Y digo esto porque muchos hermanos toman el versículo 10 como una evidencia de que Dios va a guardar a la iglesia de la gran tribulación. Y muchos dicen, hermanos, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque Dios dice que Él guardará a la iglesia de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo. Ahora, muchos se basan en este versículo para decir, hermanos, tienes que estar listo para la venida de Cristo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Tienes que estar listo para la venida de Cristo para que no te quedes y sufra la gran tribulación. Porque Dios va a arrebatar la iglesia antes de la gran tribulación. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Si nosotros, la razón por la cual nosotros creemos que no es eso lo que este verso enseña, es porque contradice lo que Dios enseña en el libro de Daniel. Cuando tú lees el libro de Daniel, tú te das cuenta, hermano, que Daniel enseña totalmente lo contrario. Y nosotros sabemos que la Biblia no se contradice. Amén. Yo creo que tú mires conmigo por un momento. Daniel capítulo 7, verso 21 al 22. Amén. Daniel capítulo 7, verso 21 al 22. Y una vez más, hermano, estos textos los quiero leer para que usted vea una vez más que la Biblia interpreta la Biblia. Daniel capítulo 7, verso 21 al 22. Todos lo tienen ahí, hermanos. Daniel capítulo 7, verso 21 al 22. Dice, mira lo que dice este texto, hermano. No voy a ir en detalles porque ya abrimos el libro de Daniel, pero fíjate lo que dice Daniel. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué? Y prevalecía sobre ellos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Este pueblo, hermano, que es el ministerio de quién? Del anticristo, haría guerra contra quién?
contra los santos e iba a prevalecer contra ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese. So, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia sufrirá por causa de Cristo. Sin embargo, Dios le prometió a la iglesia: yo te guardaré en el día de la prueba. Ahora, ¿qué significa, hermano? Tenemos que considerar también cómo el libro Apocalipsis usa la expresión los moradores de la tierra. Si tú lees el texto, hermano, supuestamente, vamos a regresar al Apocalipsis. Mira, los que abogan porque la iglesia no pasará por la gran tribulación, abogan que la gran tribulación será una gran tribulación ¿a quién? A la iglesia. La iglesia es la que pasaría o no pasaría la gran tribulación. Sin embargo, una lectura natural del pasaje indica que los que van a ser probados no es la iglesia, sino que la hora de la prueba vendría ¿para quién? Para todos los que moran en la tierra. ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Bueno, el libro Apocalipsis usa la expresión moradores de la tierra o los que moran en la tierra para describir a todos aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas, a todos aquellos que adoran falsos dioses. Y eso lo sabemos, hermano, por lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver un versículo para que usted lo vea. Mira Apocalipsis 6, versos 9 al 10. Dice el texto: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Cristo y del testimonio que había mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran? ¿A dónde? En la tierra. Solo que Cristo, cuando nosotros consideramos cómo el libro Apocalipsis usa la expresión moradores de la tierra, nosotros concluimos que cuando Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Lo que Cristo está diciendo a la iglesia: yo voy a preservarlos espiritualmente del mal cuando yo traiga juicios sobre los moradores de la tierra por su pecado y su rebelión. Nosotros vivimos en un mundo bajo maldición. Y la iglesia, al igual que los incrédulos, pasamos por aflicciones y enfermedades. Dios mira la maldad de los hombres y Dios envía juicios a la tierra. Pero cuando Dios envía juicios a la tierra, lo hace para endurecer el corazón de los pecadores, pero para refinar la fe de los creyentes. Y es en ese sentido que Dios guardará a la iglesia en el día del mal. Cuando Dios traiga juicio y en la medida que Dios juzga la maldad de los hombres de este lado de la eternidad, Dios va a preservar la iglesia para que la iglesia, en vez de ser destruida por los impíos, sea refinada en su fe. Y esa es evidencia del favor de Dios para con su pueblo. Esa es la evidencia del favor de Dios para una iglesia saludable, que en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones presentes, hermano, la iglesia no le teme a la gran tribulación. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha prometido guardarnos espiritualmente en ese día. Los hombres podrán quitarnos la vida, podremos ser encarcelados, no importa. Cristo vale la pena. Cristo es mejor que la vida. Cristo es mejor que este mundo. Y mi herencia en Cristo nadie la puede tomar. Amén, hermanos. So, hermanos, ¿cuál es la implicación de esto para ti y para mí? Bueno, hermano, la implicación de esto para ti y para mí es la siguiente. Porque Dios ha abierto una puerta delante de nosotros como iglesia. Tenemos que ser intencionales en ir y predicar el Evangelio. Porque Dios ha abierto una puerta delante de nosotros y nos ha favorecido de esta manera en Dalhart. Nuestra iglesia, tú y yo, tenemos que arrepentirnos por menospreciar el favor de Dios al él abrir esta iglesia delante de nosotros. Arrepiéntete y a partir de esta semana,
sé intencional en proclamar a Cristo. Para que estás sin Cristo en esta mañana, una de las evidencias del favor de Dios, ¿sabes? ¿Cuál es la implicación de esto para ti? ¿Cuál es la implicación para el incrédulo de que Cristo ha abierto una puerta delante para la iglesia? Que Cristo ha abierto las puertas del reino para ti. Y la única manera de entrar al reino por esa puerta es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Para ti, porque Él tiene las llaves del reino, Dios te llama hoy. Ven. Amén. Ven y arrepiéntete. Cree en Jesucristo para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Amén. Ven ahora, porque un día Él cerrará. Y el día que esa puerta se cierre, no hay ángel, no hay santo, no hay oración, no hay rezo, no hay novenario, no hay cura, no hay sacerdote que la pueda abrir para ti. Porque solamente Cristo tiene las llaves de la vida. Ven a Cristo hoy. Porque Cristo nos ha favorecido y nos ha prometido cuidarnos en el día de la prueba. Hermanos, enfrentemos las aflicciones por Cristo, con nuestros ojos puestos en la promesa que Él nos ha hecho de guardarnos en el día de la prueba. Él promete estar con nosotros en medio de su iglesia en el día de la prueba. Fíjate que Él no te promete, iglesia, librarte de la prueba. Él promete estar contigo y guardarte del mal en el día de la prueba. Confía en Él. Descansa en Él. Y quiero terminar en esta mañana leyendo, hermano, los versículos 11 y 12. 11, 12 al 13. Dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué la iglesia de Filipenses? ¿Por qué la iglesia de Filadelfia debía continuar perseverando? A pesar de que ellos sabían que iban a seguir siendo perseguidos, que iban a sufrir. ¿Por qué seguir perseverando? Por la promesa que Dios le ha dado a su iglesia. ¿Y cuál es esa promesa? Dice: al vencedor. Al vencedor. Y recuerda, hermano, que nuestras fuerzas, nuestra victoria no está en nosotros, está en Cristo. Cristo es la fuente de nuestra victoria. Dice: al vencedor, dice, lo haré columna en el templo de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Eso lo que significa, hermano, es que Dios le está prometiendo a la iglesia que aquellos que perseveren hasta el fin, enraizados en la Escritura, empoderados por el Espíritu Santo, ellos gozarán de, hermano, de eternamente, perpetuamente, de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, esto lo sabemos, hermano, porque la expresión "y los haré columna en el templo de Dios" es una expresión, hermano, que habla de nuestra permanencia, hermano, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra que Dios va a hacer cuando Cristo regrese. Si usted lee, no lo vamos a buscar por causa del tiempo, pero si usted lee Apocalipsis 21, cuando Juan ve, hermano, el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sabe qué, hermano? No quiero parafrasearlo, vamos a leerlo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, porque quiero que vean el paralelismo. Dice, hermano, Apocalipsis capítulo 21, de esta manera: dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Vamos a hacer una pausa aquí. Una vez más, no quiero profundizar mucho, porque vamos a considerar más adelante este pasaje. Pero Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que Juan está viendo, hermano, es la nueva creación cuando Cristo regrese. Él va a hacer nuevo todas las cosas.
Y dice el texto, hermano, y vi la ciudad santa, ¿quién es? La iglesia, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, mira el verso 3, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Cuando Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, al vencedor yo lo haré columna en el templo de Dios, lo que le está diciendo es, al vencedor yo le prometo, yo le concederé disfrutar, hermano, de esta nueva creación donde Dios mismo habitará con su pueblo. Amén. Hermano, la gloria, la belleza, el esplendor de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva, no son las calles de oro. Lo más importante, lo más glorioso de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva, no es que ya no vamos a tener más sufrimientos, no es que no vamos a tener más dolor, no es que ya no va a haber más muerte. Eso no es lo más importante, no es lo más glorioso. Lo más glorioso es que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, Dios mismo habitará entre su pueblo. Y Dios es la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva. Si tú te dices llamar cristiano y tú no disfrutas la comunión de los santos en la casa de Dios, adorando su nombre, a la verdad, mi amigo y mi hermano, no sé qué vas a hacer cuando llegue ese día. Muchos dicen, hermano, oye, vamos a estar en el cielo todo el tiempo alabando a Dios, eso va a ser un poco aburrido. Y eso habla de la mala concepción que tenemos del cielo nuevo y la tierra nueva. La iglesia no va a vivir en el cielo para siempre. La iglesia descenderá a la tierra. Pero mira, mi hermano y mi amigo, si todo lo que el cielo nuevo y la tierra nueva es vivir una eternidad adorando a Dios, esto no tiene nada de aburrido. ¿Sabes por qué? Porque a la medida que tú conoces más a Dios, tú vas a disfrutar más de Él. Era prometido hacernos columna en el templo de Dios, disfrutar perpetuamente de una nueva creación donde Él es el centro de todo. Pero también nos ha prometido, hermano, una eterna e ininterrumpida comunión con Dios en su presencia, porque Él va a estar con nosotros. Hermano, nosotros vamos a tener comunión con Dios sin interrupción. Y esto lo sabemos porque dice el texto que al vencedor Él le va a ver, ¿a qué? Le voy a escribir, ¿qué cosa? El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de Dios y mi nombre nuevo. Y estos tres nombres nos los fueron dados no para interpretarlos individualmente, sino para interpretarlos en conjunto. Y hermano, lo que estos tres nombres significan es que, hermano, habla de posesión. Nosotros seremos posesión de Dios y disfrutaremos de una comunión eterna con Él sin la interrupción del pecado. Por eso Pablo, hermano, por eso la Escritura dice que cuando Él venga, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Que esta verdad nos lleve a nosotros a adorar su nombre. Que esta verdad nos lleve a nosotros a poner nuestros ojos en Cristo y a caminar por esta puerta abierta que Él ha abierto delante de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta mañana orando al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Recuerda, hermano, cuando terminemos de orar vamos a saludarnos y nos despedimos, y los hombres que mencioné nos vamos a quedar 5 minutos en el tiempo. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Yo ruego que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones y que tú, Señor, nos concedas
Señor, ponerla en práctica. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta semana que hoy comienza, tú nos ayudes para poder caminar, entrar por esta puerta abierta que tú has puesto delante de nosotros. Ayuda a nuestra iglesia a ser intencional en predicar el Evangelio, a responder adecuadamente a tu palabra, Señor, y a perseverar, Dios mío, Señor, en hacer discípulos. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta el día en que tú vengas por nosotros. Amén. Amén. Hermanos, de esta manera estamos despedidos. Vayan en paz. Me ganó.